¿Ahí les figura que se está grabando? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, muy bien. A ver, compartamos la pantalla. Profe, ponemos número 200. al final. Vamos a tomar la asistencia, a ver, y ahora están casi todos 119, sí. Anoten ahora y anotamos medio al final, o en algún momento. Otra manera que dice que también es buena para tomar asistencia es que habiliten la pantalla, se ponen, y yo les saco una foto a toda la pantalla. Pero pónganme en el chat que a mí se me exporta después el chat con los nombres de ustedes. Bueno, a ver. Profe, no tenemos cámara. Bueno. No los puedo ver lindos entonces. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer desaparecer esto y hacer desaparecer esto. Bueno, hoy vamos a ver la tercera clase donde vamos a ver otra macromolécula que no habíamos visto, hemos visto el otro día los hidratos de carbono. Hoy vamos a ver otra macromolécula que son los lípidos. Uy, no les he desactivado el volumen y ya no me han dejado. A ver. Profesor, es de muy mala calidad. ¿El qué? El Se ve muy pixelada la pantalla. ¿Qué es de mala calidad? Que no se ve bien el power, profe. Está borroso, profe. Epa. A ver si lo pongo más cerca, que es ahí. ¿Ahí ven mejor? ¿Ahí lo ven mejor? Igual se sigue viendo. Sí, igual, profe. Sí, un poquito mejor. Profe, Sí. buenas noches, ¿me escucha? Sí. Ah, bien, bien. Sí, ahí estoy viendo perfecto. ¿Y por qué vos ves perfecto y el resto no? Ah, no sé. Los lípidos. Los lípidos, bien. Bueno, obviamente sí se lee, pero no se ve bien, se ve borroso. Qué raro. Bueno. Sí, mándale. Igual les voy a ir explicando, así que después lo van a tener al PowerPoint ustedes, entonces bueno, van a poder asociar lo que han, o después pueden incluso tomar solo el audio y utilizar el PowerPoint cuando se los mande. Bueno, empecemos. Hemos dicho que vamos a ver otro tipo de moléculas hoy, que son los lípidos. Los lípidos, habíamos dicho que había 3 tipos de grandes macromoléculas que formaban parte de los alimentos que ingerimos y que forman parte de la estructura de nuestro organismo. ¿Cuáles son? Proteínas, lípidos. Hidratos de carbono y lípidos. Bien. Hidratos de Vitaminas carbono. también. Ah, ahí me ha gustado porque se han equivocado, pero quiero que descubran por qué es un error. Hemos dicho hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Y alguien dijo vitaminas. ¿Las vitaminas son macromoléculas? Las vitaminas son parte de los lípidos. Bien. Con micromoléculas. Micro o macro, ¿de qué depende que sean micro o macromoléculas? ¿Qué quiere decir? ¿El tamaño? El Exacto, el tamaño, micro o macromoléculas. Están incluidas dentro de los lípidos. ¿Por qué? Porque en este grupo de elementos han metido todo lo que no sabían dónde ponerlo, pero que reunían una característica o 2 características iguales entre ellos. Y es que no son solubles en agua. Todo lo que es insoluble lo han puesto como si fuese lípido. Que después vamos a ver que hay distintos grupos que tienen características individuales, pero son un grupo de elementos que algunos no tienen mucho que ver entre ellos, pero que sí son elementos que tienen como característica que no son miscibles. Son insolubles en agua y por lo tanto solubles en solventes orgánicos. Esos son los lípidos.
vamos a ver que los que tienen que ver con nuestra materia especialmente, que son las estructuras del cuerpo humano, las estructuras de los elementos que consumimos, tienen mucho más que ver con los ácidos grasos, que uno por ahí asocia como lípidos solo ácidos grasos o las grasas, pero no son lo mismo y eso es lo que vamos a tratar de que nos quede claro al final de esta clase. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los lípidos, que son biomoléculas orgánicas, que están formadas especialmente por carbono, hidrógeno, también oxígeno, y en menos proporción por fósforo, donde la P es fósforo, nitrógeno y azufre. Esa es la característica de los lípidos. No solo la única, son sustancias muy heterogéneas, hemos dicho, hay distintos compuestos que no tienen nada que ver entre ellos, pero que lo agrupan por tener dos características iguales, y que son que sean insolubles en agua, pero solventes en disolventes orgánicos como cualquiera, éter, cloroformo, benceno, cualquier solvente o disolvente orgánico. ¿Qué característica tienen los lípidos? Una de las más importantes es que forman parte de la estructura de la membrana de los seres vivos. ¿Cómo se llama la membrana de los seres vivos de todas las células? Membrana plasmática. Membrana plasmática. Sí, pero desde el punto de vista químico es una bicapa lipídica. Una bicapa lipídica. Eso de ser una bicapa lipídica, ¿ahí ven mejor o peor poniéndolos un poquitito más chicos? No, Ahí está profe, mejor, se sigue profe, viendo está bueno. mal. ¿Pero ustedes alcanzan a leer por lo menos la letra? Se lee por lo menos. Sí, sí, Hace rato profesor. estaba mejor, se ve borrosa. Ponla en pantalla completa. No se ve nada. No me pueden decir que no se ve nada. Ahí está bien, profe. Bueno, Ahí sí, profe. otra Ahí se ve bien, característica Ahí de sí, los profe. lípidos, bueno, me alegro, es que son la principal reserva energética del cuerpo humano. Y lo otro es que son capaces de vehiculizar los lípidos a las vitaminas que son liposolubles. Hidrosolubles, liposolubles. ¿Qué diferencia hay entre hidrosolubles y liposolubles? Una se disuelve en agua y la otra en grasa. Bien, en lípidos, digamos, o en todo aquello que no es soluble en agua. Bien, porque después van a ver ustedes en la materia cuando vean vitaminas, hay dos grupos, las que son hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles muy fácil, se trasladan por la sangre, porque la sangre tiene un componente acuoso. Pero ¿cómo trasladamos las que son liposolubles? A través de estos componentes que son los lípidos. Hemos dicho que son una reserva energética. ¿Qué sería ser reserva energética? Es poder guardar energía para los momentos donde hace falta. Eso es ser reserva energética. Esa es una de las funciones de los lípidos. Y, como hemos dicho recién, una de las funciones más importantes es ser responsable de la estructura. Ellos son los lípidos los que forman la famosa bicapa lipídica de todas las membranas celulares. Imagínense la cantidad de células que tenemos en el organismo. Todas tienen una bicapa lipídica. O sea, la cantidad de lípido que necesitamos, no solo para tener grasa de reserva, sino para formar las células de cada uno de los órganos, de los tejidos y de las estructuras que forman nuestro organismo. Esas también son lípidos y por eso también necesitamos incorporar en nuestra dieta algún tipo de lípidos porque hace falta para formar esas células. ¿Nuestras células con las que nacemos morimos? No, No. profe. ¿Por qué? Se van renovando constantemente. Constantemente. Bien. ¿Cómo se llama el proceso de que se mueren y se renueva? Apoptosis. Correcto, la apoptosis. Porque todas las células de nuestro organismo, todas, tienen un periodo de vida y se mueren. Ese periodo de vida es lo que se llama la vida media de una célula. Y la muerte natural por un proceso de que se acaba el periodo de vida de esa célula es la apoptosis, que no es lo mismo que se haya muerto una célula que estaba en funcionamiento, que puede ser una patología o, digamos, otro tipo de trastorno. En cambio, que muera porque ha cumplido su ciclo y ha generado la que la va a reemplazar, es un proceso natural y que sucede todo el tiempo en nuestro organismo. Entonces, para fabricar la célula nuevita, necesitamos de nuevo lípidos para formar esa membrana, que es, digamos, una de las funciones que acabamos de decir
importantes en esta, al describir estas funciones de los lípidos. ¿Qué otra función? Hidrofobicidad. Eso es una característica, pero función es algo importante, o sea, un motivo por el que tienen que estar. Es ser aislante térmico. El tejido adiposo es lo que evita, acuérdense que casi todos los procesos metabólicos o la sangre, todos los procesos que se dan dentro de nuestro organismo son a una temperatura que es de ¿cuánto aproximadamente? ¿Cuál es la temperatura corporal? 36,5. Casi 37, ¿que no? 36,8, 36,6, dependiendo de cada uno, pero más o menos alrededor de 37, digamos. Esa es la temperatura a la que funcionan nuestros procesos. Si nosotros estamos en un lugar frío, eso nos vamos a enfermar o se van a detener y nos podemos morir. Pero ustedes también se habrán preguntado más de una vez cómo hace un animal para poder sobrevivir en lugares fríos si los animales no tienen vestido. Y es por este aislamiento térmico que genera el tejido adiposo. Además hay plumas, hay pieles, etc. Pero el organismo solito va a generar un aislamiento térmico dado por este tipo de estructuras que le permiten, como es los lípidos. ¿La grasa parda? ¿Lo fue algo así? La grasa parda, o sea, todo tipo de... O sea, una cosa es la grasa de reserva y otra es la grasa que se mantiene entre el tejido y la piel para lograr este mantenimiento de la temperatura. Y dependerá un poco del órgano o del sector al que nos estemos refiriendo. Otra función muy importante es que son catalizadores hormonales o mensajeros químicos. O sea, hay muchas hormonas que son lípidos. Hay muchas enzimas y la hormona, ¿qué es? Es un mensajero químico o un catalizador, un generador y un acelerador de una reacción. Hay muchos de estos lípidos que forman parte, que son la estructura de las hormonas o mensajeros químicos. Y si es una hormona, ¿qué es lo que van a hacer? Facilitar o permitir que una reacción química suceda. Entre esos, las que se llaman esteroideas. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Alguno de los que ya ha cursado? Colesterol. Colesterol no es una hormona, es un lípido, pero no es una hormona. Una hormona que sea lipídica son las hormonas esteroideas. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas? Testosterona. Bien, otra. La aldosterona. No. ¿Estrógenos, profe? Estrógeno. Todas las hormonas sexuales son esteroideas y son en su estructura química lípidos. Otra función que cumplen los lípidos son transportadores. Hemos dicho que transportan, por ejemplo, hemos dicho las vitaminas liposolubles, pero también son las responsables de poder transportar, gracias a las sales biliares, los lípidos a la sangre. Se absorben en el intestino y los pueden atravesar para llevar al suero o a la linfa a través de estructuras que tienen en su composición lípidos y se llaman lipoproteínas. Esa sería otra función importante. Otra función importante es lo que hemos dicho, o formar parte de las vitaminas o permitirlos que los puedan transportar, y los pigmentos de todo tipo también son lípidos, y aquí que no hemos puesto por separado el pigmento y esencias también son lípidos. O sea, miren cuando uno les pregunta funciones de los lípidos, tenemos 5 grupos y en el estructural a su vez hay 4 más. O sea, miren si tienen para contestar y hablar de esto. Profe. Sí. Las ceras también, ¿que no? Que son las ceras es un tipo protección. de lípido. Las ceras en algunos, por ejemplo, en las abejas, es la estructura donde van a fabricar la miel. Por ejemplo, las ceras, ¿qué otra función podrían cumplir? En la secreción del oído, que es para proteger el oído medio, es serosa. También es un tipo de lípido. Después otras composiciones de cera, como puede ser digamos, en la naturaleza hay otro tipo de estructuras que son lipídicas que tienen que ver con una composición serosa. Es más que nada cuando los ácidos grasos tienen texturas más duras a temperatura ambiente
o pueden ser se denominan ceras o cerosas, y ya vamos a ver cuando lleguemos a las características individuales. ¿Cómo vamos a clasificar estos lípidos? Los vamos a clasificar en ácidos grasos, en lípidos saponificables y en lípidos insaponificables. Dentro de esto vamos a ver cada uno de estos con características individuales. Primero vamos a ver los ácidos grasos. Acuérdense que estamos en lípidos, y lípido es todo el conjunto de estos componentes, y lo vamos a ver por separado. Ahora vamos a ver ácidos grasos, que es uno de los tipos de lípidos que existen en el organismo. ¿Qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos hemos dicho que están compuestos por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, y en algunos casos hay un poco de nitrógeno, de azufre, etc. Pero especialmente es una cadena larga de carbonos, generalmente pares. Así como en el hidrato de carbono hemos dicho que son 3 de 4 o de 6 átomos de carbono, 5 o 6 átomos de carbono, en esta es mucho más larga, va desde 8 a 22 carbonos en esa cadena lineal. Esa cadena lineal tiene en un extremo este grupo que se llama carboxilo. A ver si hay este es otro ejemplo, otro esquema, donde están, ¿ves? Una cadena carbonada larga de entre 8 y 22, y en uno de los extremos... No se ve, profe. ¿No se ve? A ver si lo agrando. Ya creo que en el próximo tenemos... A ver, voy a ponerles una pantalla que es en blanco para que yo les pueda hacer el dibujito. Hemos dicho entonces que es una cadena hidrocarbonada larga. Carbono, 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 que va entre 8 y 22. Acuérdense que en los hidratos de carbono, que también era una cadena carbonada, era 3, 4, 5, 6, como el caso de la glucosa, la mayor parte. O sea, entre 3 y 6, los más importantes eran los de 5 y los de 6. En cambio, en los ácidos grasos, que es uno de los tipos de lípidos, son cadenas que van desde 8 para arriba. Y en general, pares. ¿Cuál es la gran diferencia? A ver cuántas he puesto aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué características tiene? En un extremo hay un grupo ácido, un grupo carboxilo. ¿Cuál era un grupo carboxilo? Esto tienen que saberlo ya por química. Es aquel que tiene en un extremo un grupo ceto y un grupo oxidrilo. Este es un grupo ácido. Acuérdense que en los hidratos de carbono era un grupo aldehído en el extremo o en el medio un grupo ceto. En cambio, en los ácidos es un grupo ácido el del extremo, ácido el de la orilla. Y en el resto de la cadena carbonada no hay oxidrilos como en el otro, sino hay simplemente saturado, se dice, o completado con hidrógeno. Y uno los puede poner así con cada bracito, a cada uno de los carbonos con los hidrógenos, o puede poner el hidrógeno escrito aquí, solo que está medio amontonado, 2, que significa que este carbono tiene unido un hidrógeno hacia arriba y un hidrógeno hacia abajo. O, como van a ver muchas veces en los esquemas, simplemente un palito porque está indicando que lo tiene, digamos, cubierto o relleno con los hidrógenos, las valencias que le faltan. Este del extremo, en vez de tener 2, va a tener 3. Un CH3 sería si uno lo va a escribir. CH3. Y después estos son todos CH2, porque son 2 hidrógenos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, etc. Siempre en el extremo un grupo lo he puesto mal, un grupo ácido que es un carbono con un grupo ceto y un grupo oxidrilo que es el grupo ácido. Por eso esto se llama ácido graso. Una cadena carbonada larga de entre 8 y 22 con uno extremo con un grupo carboxilo que es el grupo de la función química ácido
y el resto saturado con hidrógenos. Entonces, vuelvo al dibujito donde, aunque no lo vean claramente, van a ver. Perdón, quería hacerle otra salvedad. Si yo quiero esquematizar esta cadena larga de ácidos grasos, yo puedo poner con flechitas quebradas, que es una manera de ejemplificar los ácidos grasos, donde, como todo es igual, salvo el extremo, que es un grupo carboxilo, lo pongo al grupo carboxilo en cualquiera de los extremos y el resto me están indicando el número de carbonos que tengo. Aquí tengo uno, aquí tengo otro, etc. Entonces, este es un ácido graso que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de carbono. Es el mismo que es de arriba. Ahora vuelvo al dibujo anterior para mostrarle que, por ejemplo, este ácido graso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono. Tiene el grupo carboxilo en su extremo. Este también es, pero bueno, aquí tiene una diferencia que ya lo vamos a ver a qué diferencia es. Aquí tenemos un ácido graso con un grupo oxidrilo y toda la cadena de carbonos, que no le han dibujado ni siquiera los hidrógenos, pero es para que ustedes vean cómo es la nomenclatura del ácido graso. Entonces, volviendo para atrás, moléculas de larga cadena de oxígeno, de carbonos, entre 8 y 22, donde tiene un grupo carboxilo en el extremo y el resto de los carbonos están saturados solamente con hidrógeno. Se conocen aproximadamente 70 ácidos grasos distintos que los podemos clasificar en dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos? Unos se llaman saturados y otros se llaman insaturados. La diferencia entre un saturado y un insaturado es simplemente la presencia de uno o más dobles enlaces. Volviendo a la pantalla, le mostraría que todas estas uniones no tienen doble enlace, pero si yo le hago una doble rayita aquí, estoy diciendo o estoy generando que aquí, entre este carbono y este, hay un doble enlace. Si yo lo tengo que dibujar aquí para que ustedes lo entiendan mejor, y le haría, vamos a ponerlo en verde para que no crean que es algo que no se ve, sino que hay un doble enlace entre dos carbonos. Por lo tanto, como hemos dicho que el carbono tiene valencia 4, aquí me estaría sobrando una valencia. Tiene 1, 2, 3 y la cuarta. Entonces aquí hay un doble enlace entre el 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto, 1, 2, 3, 4, 5. Entre el sexto y el séptimo hay un doble enlace. Este sería el esquema de este mismo ácido graso que tiene un doble enlace entre estos dos carbonos. Un solo doble enlace. Puede tener uno o puede tener varios en distintos lugares. Estos que presentan por lo menos un doble enlace se llaman insaturados. Y los que no presentan ningún doble enlace se llaman saturados. Volviendo a la diapositiva, vemos que los podemos diferenciar entonces entre los saturados, donde solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono, como sería el caso este, que tiene 16 átomos de carbono y se llama mirístico, o el de 16 que se llama palmítico, o el de 18 que es el esteárico. O puede tener, como este dibujito, un doble enlace, uno solo, y este es, por ejemplo, el oleico. Ese sería un ácido insaturado, donde tiene uno o varios enlaces dobles dentro de su cadena molecular. Esos dobles enlaces pueden hacer que se genere o que esté acomodadito de manera que lo siga manteniendo lineal, o puede estar puesto de manera que le genera un cambio en la dirección. Ese cambio de la dirección hace que tengan una propiedad distinta. Ese doble enlace en determinada posición hace que la molécula, perdón, voy a volver a compartir en el pizarrón, hace que, vamos a borrar esto para que pueda ver mejor.
hace que las moléculas, imagínense que esto es una molécula, y cuando uno incorpora, come o la tiene dentro del organismo, hay muchas de estas moléculas. Y estas moléculas van a poder estar dentro del organismo apilándose. Si yo tengo que apilar estructuras que están lineales, uy, qué feo mi dibujo, con dobles enlaces, y tengo otro ácido graso que puede tener una estructura lineal similar, aunque tenga un doble enlace también aquí, va a lograr que estos se vayan apilando entre sí. Por lo tanto, en un mismo espacio, yo puedo tener muchas moléculas de estos ácidos grasos que tienen esta posición alineada y por lo tanto van a ser más compactos y van a generar una estructura mucho más dura y más complicada de arrastrar o sacar. Estos ácidos que tienen esta estructura que se puede apilar son mucho más tóxicos que los ácidos grasos en los que, por ejemplo, como hemos visto recién, yo les podría poner un doble enlace aquí que por la posición va a generar un quiebre, y entonces si yo quiero apilar este otro derecho, no lo voy a poder acercar más que hasta aquí porque ya va a chocar. Entonces, imagínense que espacialmente en un mismo lugar voy a tener menor cantidad, por lo tanto la densidad o la cantidad de ácidos en un mismo espacio van a ser menor. Estos que tienen la estructura que después de un doble enlace a ambos lados sería del doble enlace, son estructuras que están como en el mismo plano, se llaman grasas trans. En cambio, aquellas que por el doble enlace, lo que está antes y después, no se encuentran en el mismo plano, se llaman grasas cis o estructura cis. Entonces, esto me da una característica que es que el punto de fusión sea, punto de fusión era la transformación de sólido a líquido. Entonces, cuando tiene esta estructura apilable, el punto de fusión es más alto, o sea, necesito calentarlo mucho más para volverlo líquido, para que se pueda desplazar y no se pegue especialmente en las estructuras de las arterias, para formar lo que se llaman los ateromas o los depósitos de ácidos grasos, que son los que endurecen y a la larga pueden hacer un infarto. En cambio, los insaturados con esta posición cis sí pueden, o sea, son menos tóxicos, menos malos, diría, para el organismo, porque pueden ser menos apilables, entonces van a generar una masa menos compacta. Si vemos en este dibujito, esto lo voy a sacar porque no les permite ver. Si vemos en esta tabla, vemos los distintos ácidos grasos con el nombre común, con el nombre que tiene que ver con la cantidad de carbonos que tiene, hexanoico, contiene 6, octanoico 8, decanoico 10, tetradecanoico 14, etc. La estructura química, donde el primero siempre es un metilo, un CH3, el último siempre es un grupo ácido, y en el medio, entre paréntesis, el CH2 con el subíndice de acuerdo al número de carbonos que tiene ese ácido. Este dibujito, la abreviatura, está dado por el C, que es el número de carbonos que tiene, 2 puntos, y al lado el número de doble enlaces que presenta. En este caso son todos los saturados, por lo tanto todos tienen 0 después de los 2 puntos. Y vemos que el punto de fusión, o sea, el punto al cual se transforman de sólido a líquido, es muy diferente de acuerdo al número de átomos de carbono que tenga. Cuanto más cortito, menor punto de fusión. Cuanto más largo, miren este que tiene 14, dodecanoico es 12, ya se funde a 44. O sea, si hoy aquí, en este lugar, la temperatura ambiente siempre se clasifica como, se calcula que es 25 grados. Si yo digo que en la casa de ustedes y en la mía estamos a 25 grados, o sea, aquí más o menos.
este ácido, el dodecanoico, el caprílico, ¿qué estado de la materia va a tener? ¿Líquido o sólido? Si se funde, punto de fusión, a 31. Sólido, profe. Sólido. ¿Por qué sólido? Porque se va a fundir a 31, no a 25. Porque recién a 31 se hace líquido. O sea, si estoy a 25, lo tengo en estado sólido. Entonces, si la temperatura corporal mía es 37, un ácido decanoico en adelante, no, este lo voy a tener líquido, pero desde el dodecanoico en adelante lo voy a tener sólido. Entonces, no va a circular líquido y se me va a pegar en las arterias. Por eso se considera que los ácidos grasos son peligrosos o son potencialmente generadores de ateromas en las venas chiquitas, donde pueden circular con más dificultad. No tengo ejemplos aquí puestos, pero veríamos que si tiene doble enlaces, cuanto más doble enlaces tiene, menor punto de fusión, o sea, menos, no sé si la palabra tóxico o menos pernicioso para lo que es nuestra circulación arterial o venosa. También esto de tener o no doble, por otro lado, ustedes tienen que ir asociando lo que algunos conocimientos los van adquiriendo de la vida. Ustedes habrán escuchado que muchas veces los alimentos, para clasificarlos en mejores o peores, les dice sin grasas trans. ¿Sí? ¿Habrán escuchado eso alguna vez? Sí, profe. Cuando dice sin grasas trans, ¿estamos diciendo que es mejor o que es peor grasa? Mejor grasa. Mejor grasa. No hay que incorporarla al organismo. No, exacto, que es una grasa menos perniciosa, sin grasas trans. ¿A qué se refiere eso? A que no tienen esta estructura que está como lineal, como de ambas partes, después de un doble enlace a la misma altura, y por lo tanto son menos apilables. O, digamos, la trans es más apilable, punto de fusión más alto, más pernicioso. También la solubilidad tiene que ver con eso por un lado y con el largo de la cadena. En la solubilidad tiene que ver la capacidad que se disuelva en agua. Hemos dicho que los lípidos en general no se disuelven en agua. La única parte que sería capaz de pegarse al agua para solubilizarse algo es la cabeza polar, o sea, el carboxilo. Esa es la zona hidrófila, pero el resto de la cadena carbonada es hidrofóbica o lipofílica o lipófila. O sea, que la solubilidad va a depender de el largo que tenga la cadena. Cuanto más larga la cadena apolar sin carga, menor solubilidad va a tener, porque solo este pedacito de la molécula es capaz de solubilizarse en el agua. A mayor longitud de la cadena, disminuye la solubilidad. Y en general, hasta 8 carbonos se los considera líquidos. Mayor están sólidos. O sea, también el punto de fusión va a depender de la longitud de la cadena. Cuanto más larga, más difícil de licuar, o sea, punto de fusión más alto. Y también, paralelamente, va a tener que ver con la cantidad de doble enlace. El doble enlace es un ácido, hemos dicho, saturado. Cuanto mayor doble enlace tenga el ácido, mejor o más saludable es al organismo. Va a tener menor punto de fusión y va a ser mucho más fácil de permanecer en estado líquido. Ahora hablamos especialmente, ¿ha levantado alguien la mano? Pregunten directamente, interrumpan si no entienden algo, ¿no? Profe, haya dicho sobre los doble enlaces, son insaturados, no saturados. Sí. Insaturado, usted ha dicho saturado. Saturado es cuando no lo tiene, insaturado es cuando lo tiene. Y dentro de los insaturados tenemos los trans y los cis. Por si no quedó claro, lo repito bien, ¿sí? Entonces, la presencia... ¿Está bien? La presencia de un... ¿Puede explicar eso? ¿Cómo? ¿Puede explicar eso, las grasas trans y cis? Ahora justo entramos en eso. La presencia de un doble enlace hace que la molécula
pueda adquirir dos posiciones en el espacio. O trans, que es cuando queda como lineal, porque está puesta como acomodada de manera que le queda a un extremo. Este es el doble enlace, se da cuenta que es lo único que estamos mirando. Y le queda el resto de la cadena hacia abajo y el resto de la otra cadena hacia arriba. Entonces la posición de la molécula en su conjunto es como si estuviera derechita. En cambio, si miramos solo el doble enlace y digamos, el resto de la cadena está hacia abajo y en el otro caso también hacia abajo, que es lo que se llama la posición cis, es como si la molécula la dobláramos. Esta molécula doblada tiene mucho más dificultad para ser apilada, como las sillas, que uno las puede apilar. Estas que tienen esta estructura no se pueden apilar tan fácilmente. Eso lo transforma en una grasa más saludable. Es más saludable la cis que la trans. Esto es una capacidad, una isomería, es la posición que ocupa espacialmente la cadena con respecto a los carbonos que forman el doble enlace. Cuanto más doble enlaces hay, le da más estabilidad a la molécula. Estos van a formar estos ángulos que son aproximadamente por cada doble enlace de 109 grados. En la naturaleza, lo que espontáneamente fabrica el organismo o las estructuras son grasas cis. Sin embargo, lo que fabrica el humano son grasas trans. Y cuando también las grasas cis se transforman en trans, cuando uno las calienta. Si yo tengo un ácido graso bueno, con varios dobles enlaces, con posición cis, y lo hago calentar, se me van a desdoblar o romper estos dobles enlaces y me va a transformar esta cadena que podía ser insaturada en saturada y probablemente se haga lineal y me genere ese acoplamiento. Lo que va a significar que le voy a hacer perder calidad positiva o saludable a esa grasa. ¿Cuándo pasa esto? ¿Alguien conoce el negocio de pipe del mercado? Sí. Bien. Al freír. Al Dicen. freír. Cuando uno va a comer una milanesa de pipe en el mercado, probablemente él utiliza el aceite con el que fríe la milanesa desde hace unos 20 años. Entonces ese aceite está contracalentado, lo que ha hecho que pierda todas las propiedades positivas si es que alguna vez las tuvo. Propiedades saludables. Le calentó y enfrió, rompió todos los enlaces o los doble enlaces si era un aceite de buena calidad o si era una grasa cis, como era la de la naturaleza, los aceites vegetales que probablemente fueron en su origen cuando se compró ese aceite y se transformaron en grasas trans. Por lo que se dice que un aceite reusado es más tóxico o es menos saludable por ese motivo, porque ha subido a una temperatura que ha destruido los doble enlaces o ha roto la estructura cis para transformarla en trans. ¿Se entendió? Profe, Sí. o sea que el aceite hay que usarlo una sola vez. Mira, si uno tuviese que ser exquisito, hay que utilizarlo crudo para que logres que lo uses o lo incorpores como la naturaleza lo fabrica. Pero se ha visto que el aceite sirve para cocinar, porque como la temperatura del agua, por más que calientes, mientras esa agua llega a 100 grados. Pero el aceite llega a 300, 400 grados. O sea que para cocinar, no puedes lograr cocinar de la misma manera algo frito que algo hervido, porque la temperatura a la que llega es distinta. El sabor es diferente y ustedes saben que lo crocante, que es lo que se logra con temperaturas altas, no se logra hervido. Y lo crocante al paladar es mucho más sabroso y es adictivo, y lo hervido no. Entonces, si uno tuviese que ser exquisito, el aceite hay que comerlo crudo. Pero como se utiliza como vía de cocción, al calentarlo, lo estamos arruinando. Logramos otro objetivo, que es dorar, que es cocinar más rápido, que es freír. ¿Sí? Pero como elemento nutritivo es mucho más nutritivo consumirlo crudo. Crudo sería la palabra en realidad, como es un aceite, la naturaleza. Ahora, si uno lo utiliza para freír,
tengan claro que a medida que lo van reutilizando, va perdiendo propiedades. Y en la medida que lo consuman recalentado, porque algo le queda en el alimento que ustedes están incorporando grasas de menor calidad. Gracias, profe. Muy bien. ¿Qué más hemos dicho? Que cuando más larga la cadena hidrocarbonada sea, vamos a tener más tóxico, o no digamos la palabra tóxico, sino menos saludable, porque es mayor la cadena. Cuanto más cadena larga, por lo tanto era más insoluble, el punto de fusión va a ser más alto. ¿Qué otra propiedad tiene? Hemos dicho que tiene solamente en un extremo el grupo carboxilo. Ese carboxilo le da las propiedades ácidas. Aquí tenemos de nuevo el dibujito. Solamente un carbono tiene el grupo ácido. Ese pedacito del ácido, ese es el que es capaz de unirse a un alcohol para formar un éster. Desde el punto de vista de la química, el éster es una molécula que es un oxígeno que tiene, el oxígeno tiene valencia 2. Entonces tiene de un brazo un algo y del otro brazo otro algo. Eso es un éster. En este caso, el éster está formado por el ácido graso, que aporta su oxígeno, que se va a unir por el otro lado, por el otro bracito, a un alcohol. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un ácido graso con el grupo carboxilo. Y tenemos un alcohol. Acuérdense que cualquier molécula que tenga un OH es un alcohol. En este caso, como tiene un solo carbono, es un metanol. Entonces, si se unen, el proceso se llama esterificación, porque fabricamos un éster. ¿Cómo se fabrica ese éster? Este oxígeno del carboxilo se va a unir al agua perdiendo una molécula, al metanol, al alcohol, perdiendo una molécula de agua. Pierde este hidrógeno del ácido con este oxidrilo del alcohol, uniéndose a través del oxígeno. Aquí está medio chiquitito, así que no lo van a ver bien, pero después cuando escuchen y vean en la diapositiva ustedes lo van a entender. Unimos el carbono del oxidrilo del ácido con, digamos, la parte del alcohol, el OH del alcohol. Aquí es la unión. De este lado tenemos el metanol y de este lado tenemos el ácido que ha ido a formar parte de la molécula del éster, que es el final, más la molécula de agua que se ha desprendido. Esa es una propiedad de los ácidos grasos que no la tienen los hidratos de carbono, no la tienen la proteína, etc. ¿Qué otra propiedad química tienen las grasas? Son capaces de formar jabones. ¿Qué significa formar jabones o saponificar? Es reemplazar el hidrógeno, este hidrógeno del grupo carboxilo del ácido, por un metal cualquiera, por ejemplo el sodio del hidróxido de sodio, que va a formar un compuesto que es como una sal, como una incorporación de un metal dentro de ese ácido graso, al reemplazar el hidrógeno del ácido graso por el metal de un hidróxido. Eso se llama saponificación. Cuando estos metales que usamos son, ¿se acuerdan en la primera clase? Los elementos de la tabla periódica más de la izquierda, que se llamaban metales 1A, el jabón va a ser soluble o blando. Si ese metal que reemplaza el hidrógeno del ácido es de la tabla periódica del segundo grupo 2A, el jabón que se fabrica es duro. Eso, digamos, es una propiedad, o sea, no necesariamente tiene que decir, bueno, pero ¿qué se hace con eso? No, es una propiedad química que presentan los lípidos que los identifican y por eso son, digamos, lo que son y tienen las características que estamos describiendo. Otra propiedad química de los hidratos de carbono. Lo que hemos descrito hasta ahora eran las propiedades basadas en el grupo carboxilo terminal del ácido graso. Otra propiedad química de los ácidos grasos, pero que tienen que ver con la cadena hidrocarbonada. Una es la hidrogenación. Hemos dicho entonces que estos ácidos grasos tenían doble enlaces, que se pueden romper o abrir incorporando el hidrógeno que les faltaba. Esa incorporación hace, como consecuencia, romper o desaparecer ese doble enlace. De esa manera, un ácido graso insaturado
se transforma en un ácido graso saturado. Por ejemplo, aquí tenemos un ácido graso que tiene un doble enlace. Entran los hidrógenos y se abre este doble enlace y entran los dos hidrógenos en cada lugar. Esa característica se llama hidrogenación de los doble enlaces. Y es lo que pasa por el calentamiento que hemos explicado del aceite cuando se lo fríe. ¿Qué otra propiedad tienen los ácidos grasos que depende de la cadena hidrocarbonada? La oxidación o enranciamiento. ¿Qué es esto? Cuando tenemos un ácido graso cualquiera con un doble enlace, este doble enlace, en presencia del oxígeno, se puede abrir y entra oxígeno en cada uno. ¿Y qué es la conclusión, la consecuencia? Que este ácido grande se corta y se va a cortar en dos compuestos. Estos compuestos que se forman por acción del oxígeno son químicamente aldehídos. Y el aldehído tiene mal olor. ¿Cuándo lo vemos a esto? Cuando se hace vieja una crema o cuando se hace viejo un ácido graso. Cuando uno lo puede ver muy bien o las chicas lo pueden ver. Por ejemplo, en los bronceadores. El bronceador es un ácido graso que uno se lo pone en la piel, que tiene además protectores, que sea, pero es un ácido graso para que no se absorba un aceite. Cuando pasa de un año al otro, de 2 años que no se lo ha usado, a veces vamos a abrirlo y sentimos mal olor. ¿Qué le ha pasado? Se ha oxidado. Por la acción del tiempo, salvo que lo hubiéramos tenido cerrado al vacío, que no esté en contacto con el oxígeno, pero cuando uno abre, tiene contacto con el oxígeno, y cuando deja a la mitad un frasco, tiene contacto con el oxígeno. Los doble enlaces se rompen porque entra el oxígeno y forma estos compuestos que son aldehídos que producen mal olor. O sea, el envejecimiento de un ácido graso insaturado produce la formación de aldehídos que dan mal olor. Incluso en las cremas, no quiere decir que todo se haya oxidado o enranciado, pero muchos sí, y estos al ser muy perfumado, el aldehído, por no decir tiene mal olor, en general contamina o hace feo al producto. Entonces, profe, si se rompe la cadena, o sea, el doble enlace, porque entra oxígeno, ¿no? O sea, al revés te diría yo, si el doble enlace se ha roto por acción del oxígeno, me ha formado dos aldehídos que lo ha enranciado al aceite, al ácido graso, al lípido, a la cera, al ácido graso que sea, del tamaño que sea. Y la consecuencia ha sido la producción de aldehídos que dan aldehído de un lado y del otro lado un ácido, porque le mantiene el grupo ácido de un extremo y aldehído del otro, que le dan el olor desagradable. O sea, es una de las maneras o de las explicaciones químicas de por qué se descompone un aceite, se descompone una grasa, una crema. Las mujeres lo vemos mucho en las cremas de la cara, si no la usamos, te da una bronca, que son caras y encima, al cabo de unos años, se ha hecho fea. Otra propiedad química de las cadenas hidrocarbonadas es la halogenación. ¿Qué es la halogenación? La halogenación generalmente no se da en forma espontánea, sola, sino es provocada. ¿Qué es la halogenación? Es hacer lo mismo que lo del recién del enranciamiento, pero en el doble enlace, cuando lo abrimos voluntariamente, le incorporamos un halógeno como el yodo. Entonces, abrimos el doble enlace y entra el yodo. Entonces, la cantidad de yodo que entró va a ser directamente proporcional a la cantidad de doble enlaces que había. Porque si tengo 3, me va a gastar 6 yodos, por ejemplo. Si tengo 15, me va a gastar 30 yodos. Entonces, si yo tengo una reacción química en la que pudiese medir, o que puedo, porque se hace, cuánto yodo me ha consumido, va a ser directamente proporcional a la cantidad de doble enlaces que tenía. Y esa es la manera como yo puedo medir la calidad, por ejemplo, de un ácido sobre otro, de una esencia sobre otra, de la cantidad de doble enlaces que tenga. Y por otro lado, de la cantidad de producto que me dice que tiene, si está o no está.
¿Sí? O sea, esas ya son técnicas analíticas de laboratorio para medir cantidades de dobles enlaces. ¿Cómo? Incorporando o logrando meter el yodo dentro de las uniones insaturadas o de los dobles enlaces, y esa cantidad de yodo captada por esa grasa me va a dar una idea o una medida de la cantidad de doble enlace. Y a eso se le llama un índice de yodo. El índice de yodo sirve para medir calidad de una grasa. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo? Otra clasificación, o cómo lo vamos a clasificar, era también, la clasificación que hemos visto hasta ahora era en insaturados y saturados. Hemos dicho que tenían que ver con los dobles enlaces. Otra clasificación es por la isomería cis y trans. Y ahora vamos a ver otra clasificación de los ácidos grasos, que esta es muy común y la vemos en más de una de las macromoléculas, y es en esenciales y no esenciales. Desde el punto de vista químico, metabólico y de la bioquímica, un producto como esto se denomina esencial cuando no lo puede fabricar nuestro organismo y necesitamos sí o sí incorporarlo en la dieta porque no lo podemos obtener de otra manera. Porque ¿cuál sería la otra manera de obtenerlo? Que nuestro organismo lo fabrique. ¿Te imaginas que nosotros cuando consumimos hidratos de carbono, consumimos hidrógeno, oxígeno, carbono? Bueno, una vez que pasa del otro lado sería la sangre, nosotros con esos ladrillitos podemos fabricar un montón de cosas. Y teóricamente estos ácidos grasos, algunos de estos ácidos grasos, están formados por carbono, por oxígeno, por hidrógeno, y sin embargo algunos no los podemos fabricar, porque no tenemos la enzima necesaria para que eso suceda. Entonces, esos ácidos grasos que no son imprescindibles y necesitamos incorporarlos con la dieta, se denominan esenciales. Aunque ustedes no crean, un alumno no ha sabido definir lo que es un ácido graso esencial en un examen. Imprescindibles, sí, pero que deben incorporarse de la dieta, y el motivo es porque no somos capaces de fabricarlo. En cambio, no esencial es cualquiera de los que sí podemos fabricarlos con cualquiera de los átomos que hemos incorporado, tal vez con otros alimentos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, por su obtención, por cómo la obtenemos en nuestro organismo, esenciales o no esenciales. Por los enlaces saturados o insaturados. Y por el número de doble enlaces, monoinsaturados, poli, cuando tienen mucho, etcétera, o altamente insaturados. Por la disposición que tienen los carbonos con respecto al doble enlace, hemos dicho cis y trans. ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales? Linoleico, linolénico, araquidónico, y estos son los famosos omega. Omega 3, omega 6, omega 9. Y ahora les voy a explicar por qué la nomenclatura del omega. Aquí tenemos, ¿se ve este dibujito? Lo tienen que ver bien para poder entenderlo. ¿Lo ven este dibujito? Tenemos el esquema que hemos dicho, que es como una rayita quebrada, donde tenemos en un extremo el carboxilo, y después tenemos la rayita quebrada donde cada puntito implicaba un carbono. Aquí si los contamos vemos que el 18 es el ácido esteárico. Este es un saturado, no tiene ningún doble enlace. Este otro es el 18, pero con un doble enlace entre el 9 y el 10. Es el ácido oleico. ¿Cuándo es el tema? Vamos a ir a la pantalla en blanco para que lo podamos entender mejor. Como estamos de hora, ya vamos a hacer un descansito enseguida. Vamos a terminar con esto y paramos un ratito. Vamos a entender lo que es la nomenclatura o la clasificación en omega 3, omega 6. Hemos dicho entonces que un ácido graso tiene muchos átomos de carbono, generalmente entre 8 y 22. Donde en un extremo, a ver, tenemos 3, 6, 7, vamos a poner 8 nada más. En donde en un extremo
tiene que estar el grupo carboxilo, el grupo ácido, que era un doble enlace oxígeno y un oxidrilo. El resto de los carbonos están unidos entre sí, el resto están saturados con hidrógeno, salvo que haya un doble enlace, y entonces va a tener 1, 2, 3, solo un hidrógeno, para arriba o para abajo, según la posición que tenga cis o trans de la molécula. Este carbono se denomina 1. En química, el carbono que lleva el número más bajo, o sea 1, es el que está más cerca de la función más importante. Y en química la función más importante es el ácido. Después sigue aldehído, después sigue ceto, después sigue el alcohol. Entonces, si aquí hay una función alcohol, el carbono, la función, perdón, ácido, ese carbono es el carbono 1. Y van a llevar el número cronológicamente de acuerdo a su posición. 2, 3, etc. Donde el último tenga el largo que tenga, lleva el nombre de la última letra griega, que ¿cuál es? ¿Quién recibe en el bachillerato? No, me mató, profe. ¿Quién se recibe en el bachillerato y no ha aprendido griego? Omega. Omega, profe. Muy bien, omega. Omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces, el último carbono, ya sean 8, 10, 20 o 22, se llama omega. El último carbono. ¿Y cuál es el último? El opuesto al 1. Y el 1, el que tiene el grupo ácido. Este es el 1. El último es omega. ¿Cómo es la nomenclatura de los omega? Se cuenta desde el último hacia la primera, hacia adentro sería, hasta encontrar la primera doble ligadura. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Carbono. Esta doble ligadura está entre el... no estoy con lápiz, no estoy con esto. Esta doble ligadura está entre el carbono 4 y el carbono 5. Pero ahora la pongamos en lo... Ahí he inventado porque este en realidad no existe. Pero le pongamos una doble ligadura donde realmente existe, que es aquí, entre el 3 y 4. Si esta doble ligadura empieza en el carbono 3, este compuesto es un omega 3. Si la primera ligadura que encontramos está entre el 6 y el 7, este compuesto es un omega 6. O sea, quien le da el nombre al compuesto es la posición de la primera doble ligadura contada desde el extremo. Si la primera ligadura está entre el 3 y 4, es un omega 3. Si la primera está entre el 6 y 7, es un omega 6. Ahora, si tiene entre el 3 y 4 y entre el 6 y 7, lleva el nombre de la primera ligadura. Entonces, a pesar de tener dos doble enlaces o doble ligadura, sigue siendo un omega 3. Entonces, así surgen el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Estos compuestos, que se llaman omega, son ácidos grasos esenciales. O sea, no los podemos fabricar y los debemos incorporar con la dieta. ¿En qué tipo de productos están principalmente los omega? Pescado. Omega 3. Perfecto. Ustedes habrán visto que como hay muchas ciudades como la nuestra, o gente que no le gusta el pescado, o que no tenemos tanta accesibilidad al pescado, hay muchos compuestos que están suplementados con los omega 3, 6 o 9, porque se ha visto que si no se lo incorpora, tenemos una deficiencia y podemos tener un problema de la alimentación si no incorporamos los que no podemos fabricar. ¿Sí? Entonces, omega 3 y 6 es un tipo de nomenclatura, es una forma de llamar
a los compuestos en base a la posición de la primera doble ligadura contada desde el carbono omega, que es el último o es el opuesto al carbono 1, que es el que tiene el grupo ácido. ¿Se entendió? No acepto que ninguno diga mal cuando le preguntemos oralmente que me explique la nomenclatura de los omega. Bien. Y estos omega 6, omega 3, que aquí están los ejemplos, son ácidos grasos esenciales, como hemos dicho, que debemos sí o sí incorporarlos. Son saludables, tienen doble enlace, son, digamos, buenos, generan mucha más, en la composición son mucho más fáciles de digerir. Tiene mala conexión. ¿Sí? ¿No se escucha bien? Bueno. Vamos. Epa. ¿Qué pasa con los ácidos grasos saturados? Miren, aquí tenemos el dibujito de nuevo de un ácido graso saturado con el grupo carboxilo o ácido en el extremo y la cadena carboxilo. ¿Ah, No sí? se ve, profe, la está moviendo usted. Bueno, aproveche. Así es. No, ha compartido la Profe, pantalla. le anda muy mal el video. Sí, profe, dice que el ancho de banda de usted es muy bajo. Tendré que pagar un ancho más alto, ¿no? Sí. Ya vamos a ver si lo solucionamos un poquito. Ahí Pero está, ustedes me profe. escuchan bien por lo menos. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, estos ácidos grasos saturados son lo que hemos dicho de cadenas. Entonces, de cadenas hidrocarbonadas largas, donde solo hay hidratos de carbono, donde solo hay saturación, o los carbonos están unidos a hidrógenos, no tienen doble ligadura. Pantalla completa, profe, por favor. Ah, bueno. Ahora sí. Tienen solo hidrógenos completando los carbonos, no tienen doble ligaduras, solo simple, son cadenas lineales, porque al no tener doble ligaduras no se quiebran, y son los más comunes que encontramos en todos los animales superiores. En cambio, los insaturados, hemos dicho que tienen doble ligaduras, una o varias. Al tener esas dobles ligaduras, van a ser punto de fusión más bajo, o sea, van a estar en estados líquidos más fácil. La primera posición con respecto al omega nos van a hacer, van a responder al número que se llaman omega 3, omega 6, omega 9. Pueden estar en una configuración cis o trans, estamos haciendo un resumen, estarán dando cuenta de lo que hemos visto hasta ahora. Y cuanto mayor número de ligaduras de dobles enlaces tenga, son menor punto de fusión, y son en la mayoría, en la naturaleza los encontramos en posición cis, y trans son la mayoría de los artificiales o fabricados por el hombre o dañados por culpa de la acción del hombre. Bueno, con esto hemos visto, vuelvo a la clasificación, y es la misma diapositiva que hemos visto hace un rato, donde hemos visto los ácidos grasos. Nos quedaba por ver los saponificables y los insaponificables. Paramos un ratito, 5 minutitos, tomamos agua, nos despejamos y volvemos. Bueno, profe, gracias. De nada. Sigue grabando, profe.
buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué desean? Mira, te cuento. En unas horas voy a ir a una fiestita, así que debo quedar facherísimo. Así que necesito que me hagas un cortecito muy piola. Ok, con mucho gusto, señor. Listo, ya está, señor. Bueno, a ver cómo te ve. ¿Qué le pareció? ¿Qué chucha hiciste, weón? ¿De qué hablas? Yo solo veo una tormenta de facha. De facha. Una tormenta de trompadas las que te voy a dar, tonto saco wea. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Master. ¿Qué va a llevar? Dame un kilo de bolas de mono. Disculpe. ¿Qué cosa? Bolas de mono. ¿Bola de lono? No, capo. Bolas de mono. ¿Vos me estás cargando? A ver, monstruo, no me hagas calentar. Dame un kilo de bolas de mono.
Bueno, ahí continuamos. A ver. Estábamos entonces en la clasificación de los lípidos en saponificables y en no saponificables. Los saponificables, hemos dicho que la saponificación era el reemplazo del hidrógeno del grupo ácido por un metal. Y esto está dentro de los lípidos simples. En la composición de estos lípidos saponificables solo interviene el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y dentro de los más comunes son los que se llaman acilglicéridos o grasas. ¿Estos qué son? Hemos dicho que son la esterificación o la unión de un alcohol con el ácido graso. Cuando ese alcohol es una glicerina, a ver que esto está muy chiquito, creo que no se ve, ¿verdad? No, profe. No, profe. Ay. Quiero a ver en esta posición para ver si lo puedo agrandar un poco, aunque sea para que lo vean, después lo achico. ¿Lo ven mejor ahí? ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven mejor? Un poquito. Se nota en los gráficos por lo menos. Sí, Pero los gráficos se notan, pero las palabras no. Si lo puede poner en pantalla completa, profe, por favor. a ver ahí. Ácidos grasos libres y triglicéridos. Un ácido graso libre, un triglicérido. Y esto es un glicerol. A ver. Ay, qué puesto. Con que nos diga qué dice, profe, está suficiente. Sí, después ustedes cuando lo vean en la pantalla. A ver ahí. Lo que les quiero mostrar ahí es que este lípido saponificable está... Ahí lo vemos usted, profe. Entonces se fue de la pantalla. Ahí. Lo que les quería mostrar en este gráfico es que los ácidos grasos que hemos dicho que son estos, los ácidos grasos libres, que tenían el grupo carboxilo en el extremo y el resto una cadena larga de carbono, pueden unirse a un alcohol, que hemos dicho que en este caso, cuando se llaman acilglicéridos, el alcohol es siempre el glicerol. El glicerol es un compuesto que tiene 3 átomos de carbono y tiene 3 oxidrilos. Esto es un hidrato de carbono. Como hidrato de carbono, o sea, de la familia digamos, es un alcohol, porque todos son oxidrilos, pero que da origen al gliceraldehído, que era uno de los hidratos de carbono que hemos visto en la clase pasada. Pero este glicerol tiene 3 átomos de carbono y una función alcohólica en cada uno de estos carbonos. Por lo tanto, como hemos visto en las propiedades químicas de los ácidos grasos, puede formar un éster con un ácido graso libre. ¿Cómo? Y era uniendo uno de estos oxidrilos con la parte del grupo carboxilo del ácido graso libre. Entonces, si un ácido graso libre se une a un alcohol, otro al otro alcohol y otro al otro alcohol, van a formar esta estructura química que se llama triglicéridos. O sea, tiene 3 grupos ácidos unidos a esta molécula de alcohol que es el glicerol. Esta estructura química llamada triglicéridos es la manera como consumimos el 90-98% de las grasas en los alimentos. Entonces, también hemos hecho una pregunta de examen preguntando ¿cómo se llama la grasa que consumimos habitualmente en la dieta? Y son, en su mayoría, los triglicéridos. ¿Qué es los triglicéridos? Es un éster. ¿Éster por qué? Porque es a través del oxígeno que se ha unido este alcohol, que es el glicerol, con 3 moléculas de ácidos grasos por uniones ésteres en cada uno de los oxidrilos de la molécula del glicerol. ¿Se entendió? Eso es el triglicérido. Si, a ver ahí, lo vuelvo a achicar para que después no le quede mal cuando se los pase al PowerPoint. Y estos acilglicéridos o triglicéridos, cuando estén frente a una base, un hidróxido,
van a producir jabones porque hemos dicho porque reemplazan ese hidrógeno del oxidrilo por la unión con alguna de estas metales. ¿Qué otra característica? Vamos a sacar esto de acá. Según el número de ácidos grasos que tenga, lo vamos a clasificar en 3. Cuando ese glicerol está unido, aquí está de nuevo el glicerol con los 3 oxidrilos, y cada uno de estos amarillos es un ácido graso. Cuando está unido uno solo, se llama monoglicérido. Cuando tiene 2 diglicéridos, y cuando los tiene a los 3 juntos, es un triglicérido. Este que está aquí sería un triglicérido. Y en este ejemplo tenemos uno de los amarillos doblados, porque es con una doble ligadura en posición cis. En cambio, este es un lineal sin doble ligadura, y este es otro lineal sin doble ligadura. Este es el famoso triglicérido, un glicerol unido a 3 moléculas de ácidos grasos. ¿Qué funciones cumplen estos triglicéridos? Es la manera como incorporamos en la dieta la energía concentrada. Ellos son, los triglicéridos, los que nos aportan los ácidos grasos esenciales. Ellos son los responsables del transporte de las vitaminas liposolubles que se llaman las vitaminas A, D, E y K. También ellos, los triglicéridos, son los responsables de la cobertura de algunos órganos que le amortigua el golpe y del aislamiento térmico que me preguntaban hace un rato. Son triglicéridos que los encontramos en las capas superficiales. Triglicéridos también forman parte de las membranas celulares y los triglicéridos son los que le dan sabor y textura a los alimentos. Y ellos son los que mejor grado de saciedad se ha comprobado que tienen. Entonces aquí hemos visto los acilglicéridos. Ahora vamos a los céridos o ceras. ¿Qué característica tienen las ceras? Miren el dibujito. Carbonos son ésteres, donde también hay un alcohol de un lado y un ácido graso del otro. Pero en este caso son de cadena mucho más larga. Y los alcoholes también son alcoholes de cadena larga. En general las ceras son sólidas. Todos son insolubles en agua. Todos tienen que ver su función en el organismo por la capacidad de ser impermeable y de darle consistencia dura o firme. ¿Quiénes tienen ceras? Las plumas, el pelo, la piel. Céridos, digamos, porque uno como cera lo asocia a lo más parecido a lo que es la cera de la vela. Pero en realidad es céridos por las consistencias estas de ser insoluble y más duro. El pelo, la piel, las hojas de los frutos, la cubierta de capa protectora de muchas de las células o de los alimentos o de estructuras distintas del cuerpo. Una de las ceras más conocidas es la que segregan las abejas para confeccionar el panal. Ahí hemos visto entonces acilglicéridos y céridos. Les resumo de nuevo. En los dos casos son ésteres, un alcohol y un ácido graso. En los acilglicéridos el alcohol es el glicerol. En los céridos, alcoholes de mayor tamaño. Ahora vamos a los lípidos complejos, que tenemos fosfolípidos y glucolípidos. Los lípidos estos hemos dicho que los podíamos saponificar, en donde en la estructura, si además forma parte el nitrógeno o el fósforo o el azufre, el nitrógeno como una proteína, el fósforo como un ácido fosfórico, el azufre o un azúcar, vamos a obtener lo que se llaman los principales constituyentes de la capa lipídica en la membrana celular. Ellos también van a ser moléculas que van a tener un extremo con carga y un extremo sin carga. Estos fosfolípidos son parecidos a los triglicéridos, pero con la diferencia de que uno de los carbonos del glicerol, en vez de estar unido a un ácido graso, como en esto que estamos viendo, uno de los carbonos tiene unido un grupo fosfato. Aquí está de nuevo el dibujito. Este está unido a un ácido graso, este otro carbono a otro ácido graso, pero este carbono tiene un grupo fosfato. Este grupo fosfato es polar, en cambio los otros dos son apolares, cadenas largas y menos carga.
Entonces van a ser lípidos que son iónicos. Están compuestos por este que está en blanco, que es el glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo fosfato, que en este está amarillo, en este está verde. ¿Cómo se llaman? Glicerofosfolípidos. El alcohol es el glicerol. Pero también puede haber esfingofosfolípidos, donde el alcohol, en vez de ser un glicerol como en este, es un esfingol o esfingosina. Todas las membranas de la célula poseen una capa de fosfolípidos, una bicapa lipídica de fosfolípidos. Son las moléculas más abundantes en la membrana citoplasmática de las células. ¿Quiénes son los más conocidos? Fosfatidil-etalonamina, fosfatidil-inositol, el ácido fosfatídico o la fosfatidilcerina. Aquí está, por ejemplo, el ácido fosfatídico. De nuevo tenemos el alcohol, que puede ser un inositol, un glicerol, una etalonamina, etc. Y vamos a tener, aquí tenemos el caso de un ácido graso insaturado, está doblado, debe tener una doble ligadura a esta altura. Este es un ácido graso saturado, lineal. Estas van a ser las colas apolares, porque son los ácidos grasos que tienen mucha menos carga, y esta, la cabeza polar, por la presencia del grupo fosfato. Los esfingofosfolípidos, hemos dicho que en vez de ser un glicerol, es un esfingol y es un alcohol de 18 átomos de carbono. Tiene un solo ácido graso, un ácido fosfórico y una colina en el tercer lugar. Ahí hemos visto los fosfolípidos y los fosfolípidos. Ahora vemos los glucolípidos. Glucolípidos, como lo dice el nombre, es un lípido donde se ha complejizado o unido a un glúcido, a un hidrato de carbono. No tienen en este caso el grupo fosfórico, el ácido fosfórico. Por ejemplo, están los cerebrósidos, donde la parte glucídica es una glucosa o una galactosa. ¿Dónde los encontramos? Por ejemplo, en la vaina de mielina, que es la sustancia blanca del cerebro. También los gangliósidos, donde otro ejemplo son los neuramínicos o los sulfatídicos. Aunque sepan un ejemplo de cada uno, está muy bien, pero lo van a ir familiarizando en la medida que los vayan utilizando bien. Y después entramos a los lípidos insaponificables. La diferencia con los saponificables es que no producen jabones. Entre ellos tenemos los terpenos. ¿Qué son los terpenos? Son moléculas lineales, ustedes ven que en este caso son lineales, pero también puede haber cíclicas que cumplen distintas funciones. Por ejemplo, ¿cuáles? Ser esencias. Los terpenos son esencias y son lípidos. Pero ustedes van a ver que no tiene medio nada que ver con el resto de los lípidos que habíamos visto. Estas estructuras son los que le dan los perfumes, los olores o los sabores, como por ejemplo mentol, geraniol, limoneno, alcanfor, eucaliptol, vainilla, etc. Tienen este tipo de estructura y están clasificados dentro de los lípidos insaponificables. También las vitaminas, como la A, la E, la K, son lípidos insaponificables. También los pigmentos, como la carotina, la xantofilia. ¿Qué son estos? Son polímeros. Y son polímeros, que quiere decir poli, muchos, meros, partes. La repetición de muchas partes iguales. ¿Qué parte? El isopreno, que son hidrocarburos que son divisibles en unidades iguales, llamadas isoprenos. Están muy abundantes en la naturaleza y son los responsables del olor, del color y de la resistencia. ¿Para qué existen? Para evitar la resistencia al ataque de microorganismos o de insectos en muchas de las plantas superiores, especialmente en las que tienen lignina. Otro tipo de lípidos no saponificables, hemos dicho los esteroides. Los esteroides son todos aquellos lípidos que derivan de una molécula con este formato que se denomina ciclopentano peridrofenantreno. Esta molécula, que es lo sombreadito, o esta estructura química que está formada por 4 ciclos, es la que se llama ciclopentano peridrofenantreno, que le da origen o es igual o común a todo este grupo de sustancias que se llaman derivados de esteroides. ¿Dónde están?
los esteroles, como el colesterol y la vitamina D, o las hormonas esteroideas, como son todas las hormonas sexuales y las de suprarrenales. La estructura química es muy particular porque presentan estos 4 anillos que los podemos identificar como A, B, C y D. Y varía la función o el nombre de acuerdo a las cadenas laterales que tengan. Por ejemplo, el colesterol, muchas veces les he preguntado si es necesario consumir el colesterol, ya que el colesterol está asociado a patologías. Y la respuesta es sí, porque es el precursor para poder fabricar todas las hormonas sexuales o esteroideas de suprarrenal. La cortisona y el cortisol también son esteroideas que son ampliamente utilizados para tratamientos de las alergias o de las artritis, porque son inhibidores potentes, antiinflamatorios potentes. Y muchos de los esteroideos son hormonas. ¿Cuáles hormonas? Andrógenos, estrógenos, progesterona, que son los reguladores sexuales, hormonas sexuales, y también son esteroideas los ácidos biliares. Los ácidos biliares es la... ¿Para qué sirven los ácidos biliares? Tienen propiedades detergentes. Bien, me gustó esa definición. Eso quiere decir que son emulsificantes. ¿De quién? ¿Son detergentes o emulsificantes de quién? De la grasa. De las grasas. Los ácidos biliares son imprescindibles para que las grasas sean absorbidas a nivel del intestino. ¿Quién fabrica los ácidos biliares? El páncreas. No. La vesícula biliar. Hígado. El hígado. El hígado El hígado lo fabrica, la vesícula lo almacena. lo almacena. Ah, sí. Y lo vierte a través del colédoco en el intestino delgado, y ahí es donde se emulsiona la grasa, se disuelve, se hace como unas pelotitas chiquititas que se llaman micelas, y de esa manera es capaz de absorberse a nivel del intestino. O sea, son facilitadores de la digestión de las grasas, que necesita combinarse para emulsificar, o sea, volverlas pelotitas bien chiquitas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo, miren, este que está a la izquierda arriba es la testosterona, colesterol, progesterona y el ácido biliar, un ácido cólico. Que vemos que todos estos 4, a pesar de que la función no tiene nada que ver entre ellas, testosterona, progesterona, colesterol o ácidos biliares, la estructura química es similar, que tienen estos 4 anillos que se llaman en su conjunto ciclopentanoperidrofenantreno. Esa es la estructura, digamos, derivada de ¿quién? Del colesterol. Y el colesterol es, digamos, un tema aparte porque el colesterol, que viene del griego, que quiere decir cole bilis, y sólido, porque cuando se lo descubre o se lo identifica, es cuando formaba parte de los cálculos de las vesículas biliares. El colesterol lo encontramos formando parte de las membranas de la célula, porque ellos son los que le dan estabilidad. Cuando veamos membrana vamos a ver lo que logra que sea más o menos dura de acuerdo a la cantidad de colesterol que tenga y por lo tanto la fluidez o permeabilidad o movimiento que tenga. Esta molécula es la que le sirve como precursor para todas las hormonas o casi todas las hormonas esteroideas. También es precursor. ¿Qué quiere decir precursor? Que es uno de los compuestos necesarios al comienzo del proceso de fabricación hemos dicho, de las hormonas esteroideas o también de las vitaminas que son liposolubles, como es la A, la D, la E y la K. Componente principal de la bilis, y solo lo vamos a encontrar en los animales y nunca en los alimentos de origen vegetal. Entonces, les hago la pregunta de siempre. ¿Hace falta cuando uno va a comprar un aceite que el cartel diga libre de colesterol? No. ¿Por qué? Ningún aceite tiene colesterol. Bien, ¿por qué? Porque no es origen vegetal. ¿No es origen vegetal?
Al contrario, es de origen vegetal, Porque por eso no puede es tener de colesterol. origen, bien. Origen animal tiene que ser. Nada que sea de origen vegetal tiene colesterol. Entonces, no hace falta que diga, porque es obvio. Lo que pasa es que para la gente común no lo es porque no tiene por qué saber de química. Entonces es lo que se llama falsedad ideológica para atraer a la compra de un producto poniendo algo o que es obvio o que es falso. No hace falta poner, porque todos los aceites no tienen colesterol. Entonces, decirlo y ponerlo es para confundir que el que no lo tiene es porque sí tiene colesterol. ¿Me entienden? Entonces, ningún aceite tiene, obviamente de origen vegetal, tiene colesterol. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre la manteca y la margarina? La margarina es más liviana, dice. ¿Qué significa liviana? En peso yo te pongo 1 kilo de cada una, pesan igual. La manteca es origen animal. La margarina es vegetal y la manteca es de origen animal. Ustedes han visto que en general se lo utiliza en la cocina como un uso parecido, porque tienen la misma textura, porque son una grasa que se la puede utilizar para untar, pero el origen es distinto. La manteca es de origen animal, se la hace a partir de la leche, en cambio la margarina es de origen vegetal. Entonces, la margarina no tiene colesterol y la manteca sí la tiene. El colesterol solo por sí mismo no aporta calorías, pero produce, por su insolubilidad, puede producir depósitos y por lo tanto es la responsable de los ateromas que hemos nombrado antes, responsable de las obstrucciones a nivel de arteria que pueden producir los infartos. Pero sí tiene funciones en el organismo. Hemos dicho que forma parte. Hay un televisor prendido, así que apaguen se escucha muy fuerte. No sé cómo pueden tener el televisor prendido y escuchar. Las funciones del colesterol estructural, componente importante entonces de las membranas animales, precursor, hemos dicho, de las proteínas liposolubles, precursor de las hormonas, como ven estamos repasando y resumiendo para el momento que lo estudien. Precursor de las hormonas sexuales, progesterona, estrógeno, testosterona, precursor de hormonas corticoesteroideas como el cortisol y la aldosterona, precursor de las sales biliares, esenciales en la absorción de los nutrientes lipídicos y la vía principal de excreción de colesterol corporal. Eso lo vamos a ver después, pero es el momento que lo incorporen. Las hormonas sexuales, ya hemos dicho que son las hormonas femeninas y masculinas, como el progesterona, la testosterona, que ahí vemos la estructura, la fórmula química, para que vean lo parecidos que son. Hormonas suprarrenales como el cortisol o los derivados del cortisol, que también tienen la estructura similar. Y ahora entramos en otras, que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen esta estructura, ven que es medio cíclica pero doblada. Tienen una estructura muy particular. Estas prostaglandinas, ¿de qué les suena? ¿Dónde funcionan o dónde las encontramos? ¿En qué? Próstata. No. Glándula de secreción interna. Pero no es glándula de secreción, son producidas por células. No. La prostaglandina es lo que se secreta cuando hay lo que se llama una injuria o cuando hay una inflamación. Una injuria es un lastimado en medicina, que puede ser un lastimado externo, puede ser interno o puede ser un daño a nivel orgánico, a nivel, digamos, de cualquier lugar. O puede ser una presión o puede ser una infección. Entonces, las células del entorno fabrican o secretan esa prostaglandina, por ejemplo, si se trata de una infección de una bacteria o de un virus, para tratar de envolverla, pero especialmente lo que hacen estas prostaglandinas es inflamar la zona donde se secreta. Y esa inflamación, por ejemplo, uno de los efectos directos es el dolor. Es el dolor del área que ha secretado porque ha necesitado aislarla de alguna manera. Esa prostaglandina
Es responsable del dolor, pero es responsable, como todo en la naturaleza, tiene una función directa y es alertar de que hay algo que duele, por lo tanto se está tratando de curar solo o con los mecanismos de defensa que tiene, o llamando a otras moléculas o a otras estructuras que tiene el organismo para lograr que se pueda corregir ese problema, daño, o por ejemplo en el caso de que sea una presión. Estas prostaglandinas son las responsables del dolor de cabeza, del dolor de quebradura, del dolor de todos los tipos de dolores. Ante la presencia de una injuria o de una infección, las prostaglandinas se secretan. Entonces, casi todos los remedios que han sido destinados a combatir o a curar o a mejorar o a reducir o a quitar el dolor son inhibidores de la producción de la prostaglandina. Las prostaglandinas, por ejemplo, en el dolor de cabeza o en el caso de la fiebre, de las inflamaciones, de cuando hay una infección, imaginemos un dolor de muela que se inflama la zona, producen mucho dolor. Los remedios lo que van a hacer es evitar producirlas. Pero tenemos que tener claro de que cuando los medicamentos se han hecho para justamente mejorar la calidad de vida de las personas, inhibiendo todo aquello que molestaba. Pero llega a tener el inconveniente de que si vos quitas el síntoma, enmascaras el problema y puedes no acudir o no permitirle al organismo que pueda ser, en este caso, o ir al médico para que te vea qué pasa, o para que el organismo con sus defensas pueda corregir el error. Estas prostaglandinas tienen esta estructura química y son lípidos y son moléculas de muchos átomos de carbono. Sí. Las prostaglandinas, o sea, también tendrían que ver como en la regulación de las funciones de los linfocitos y los macrófagos. No es que no son directamente responsables de la función, como dices vos, de los linfocitos, pero sí son como si fuese una alerta, un llamador, un vehículo de información para decirle a los mecanismos de defensa, vengan a actuar, como mecanismo de alerta, como mecanismo de señal. Entonces, vos imaginate que el organismo, por decirte, te ha quebrado un brazo, se te han secretado un montón de prostaglandinas y por el dolor lo inmovilizas, porque la inmovilización corrige la quebradura. Entonces el organismo tiene mecanismos que a veces no son tan eficientes comparado con lo que la medicina ha evolucionado y ha logrado por otros métodos hacerlo mejor. Pero el dolor inmoviliza y por lo tanto ayuda a que, digamos, el proceso, en este caso una quebradura, se corrija. O en el caso de una infección, hay una bacteria, los tejidos de alrededor secretan prostaglandina y es la señal para que vengan los leucocitos a tratar de fagocitarlo y matarla a la bacteria. Si nosotros tomamos remedios para quitar el dolor, lo que vamos a hacer es bloquear esa respuesta y por lo tanto algunos de nuestros mecanismos de defensa no van a recibir la señal suficiente para que venga en nuestra ayuda a corregir el proceso. Entonces muchas veces cuando uno dice, por ejemplo, no tomar en forma indiscriminada medicamentos como podría ser el ibuprofeno o calmantes para el dolor, es para no enmascarar el cuadro y primero que se manifieste claramente dónde está el problema y después para que nuestras defensas actúen también favoreciendo el proceso. Lo que pasa es que si uno acude al médico y ya te han dado, por ejemplo, un antibiótico que lo va a corregir más rápido la infección, te van a dar tal vez simultáneamente un analgésico para que tengas mejor calidad de vida, porque el dolor obviamente no es ni placentero ni te permite seguir con tus actividades. Entonces, esta producción también de prostaglandinas van a regular la coagulación de la sangre. Por ejemplo, en una herida, te lastimas, se secretan primero las prostaglandinas y actúa la coagulación. Vos estás tomando un inhibidor de las prostaglandinas y no le estás diciendo al sistema de la coagulación, vengan y cierren rápido esta hemorragia, por ejemplo. Exagerando, ¿no? Pero para que lo entiendan. La fiebre también es un proceso de defensa ante las infecciones. Vos imaginate que si nosotros permanentemente bajamos la fiebre cuando no está en valores
determinadamente altos, extremadamente altos, si no la bajamos la fiebre incluso cuando tenemos 37,5, no logramos que algunos de nuestros mecanismos, como es la fiebre, se pongan de manifiesto. Tenemos que tener claro que la fiebre también nos ayuda a corregir el proceso. Por eso ustedes van a escuchar que los médicos dicen no tomar antipirético hasta que la fiebre no está por encima de 38. Porque ustedes imagínense que están con una infección o de un virus o de una bacteria, no vive a los 39, 40 grados. Entonces, nuestro organismo sube la temperatura para tratar de matarlo. Pero ¿qué pasa? Los 39 grados nos producen otro tipo de trastornos, especialmente un malestar tan general tan grande, que nosotros no estamos bien. Entonces, desde que se han inventado los medicamentos, los tomamos para tener mejor calidad de vida. Y ante una gripe, por ejemplo, no tan importante, tomando un analgésico no nos va a doler la cabeza, no vamos a tener fiebre y vamos a poder seguir con nuestras actividades, que es un poco lo que busca al tomar el medicamento. Pero tengamos presente que los mecanismos de defensa los hemos reducido. Y cuando es una bacteria, tenemos el antibiótico que puede suplir totalmente. Tomamos y combatimos la infección. Pero las virosis, que todavía no hay medicamentos, el proceso se tiene que dar completo. Entonces, debemos quedarnos quietos o debemos estar en lugares protegidos de temperatura o de los otros factores de alimentación para que las defensas que tengamos, que van a estar peleando contra el virus, para lograr matarlo, tienen que funcionar a pleno para que en esa pelea ser humano-virus gane el ser humano y no nos muramos. Todos los procesos o las reacciones del organismo son para mantener la vida. Y en este caso, como en todos, también. Entonces, esto que les quede como lección, que la fiebre hasta una determinada cantidad, que es 38, es necesaria, especialmente cuando los procesos son virales. Nos ayuda a activar nuestras defensas. Obviamente, con temperaturas tan altas como 39, 40 nos puede dar una convulsión, que es otra cosa. Pero, digamos, son funciones normales o positivas del organismo. La medicación que inhibe la producción está quitándonos la posibilidad de una respuesta. Eso un poco nos hemos ido al margen, pero creo que siempre vale la pena contarlos y tiene que ver entonces con un tipo de lípidos que son las prostaglandinas, que son dentro de los no saponificables. La función esta que hemos descrito sería como una función hormonal local. Y nos queda por ver las lipoproteínas, que son los lípidos unidos a las proteínas. Y estas son macromoléculas grandes, esféricas, que lo que nos permite es trasladar las proteínas hasta, a través de la sangre. Esto, digamos, es un tema, espérate un poquito, que tiene que ver con todo un proceso de del traslado a nivel de la sangre, de la incorporación a través del intestino, de estructuras como los lípidos que no pueden ser solubles en el agua, que es la mayor parte de la composición de la sangre. Entonces necesita de estructuras que le permitan trasladarla. Esas macromoléculas esféricas que están formadas en el centro por un núcleo que es apolar, lipídico, que en general está formado por colesterol y triglicéridos, especialmente colesterol esterificado, y por fuera una capa externa de fosfolípidos que le permite ser soluble, y el colesterol libre y las proteínas. Y ellas son las que nos va a permitir transportar los lípidos que no son solubles. Y las vamos a clasificar según el tamaño en kilomicrones, VLDL, HDL y LDL. Este tema lo tenemos que seguir. Espérate que me fijo. Por la hora se nos ha hecho muy tarde y creo que nos falta un pedazo grande. Ah, no, hasta ahí teníamos este PowerPoint. Bien.
Entonces, después, en otra parte de la materia, vamos a ir viendo detalladamente las funciones o cómo actúan, pero sepan que estas lipoproteínas son muy importantes en el cuerpo humano y son la manera como los lípidos que son insolubles los vamos a poder vehiculizar a través de la sangre. Y esas lipoproteínas son 4: kilomicrones, VLDL, LDL y HDL. Preguntas. Soy todo oídos. Disculpe, profe, ¿este video va a estar en YouTube disponible? Sí, y yo les voy a pasar el link directamente para que ustedes puedan entrar. Gracias. Profe, el tema de las aulas virtuales, todavía no están habilitadas algunas. ¿No están habilitadas? No, profe, yo tampoco tengo habilitada la aula virtual. No, profe. No, No, profe, tampoco está habilitado.